Fíjense que allá en la iglesita de Dunes también estamos pasando los temas en Facebook. El pastor, empezamos un sábado y cuando le dije la cantidad de views que tenía, dice, wow, hay que seguir haciendo. Y yo, bueno, pastor, hay que hacerlo en Facebook de la iglesia. Tenemos que aprovechar estas redes sociales en lo que se debe utilizar. Para que así es como el Señor va a llevar estos mensajes al mundo. Lo que no tenemos que hacer es lo que hace el mundo con las redes sociales. ¿Okay? En esta mañana voy a hablar de un tema que al primero que le dio en la cara fue a mí. Cuando lo estaba preparando y cuando lo prediqué el sábado pasado allá en Don, pero fue en inglés. Aquí me puedo dar la oportunidad en español y me puedo soltar un poquito más en el inglés, como a veces me abstengo un poco. Pero nosotros como adventistas, de hecho, hermana, el tema está ahí, si lo quieres pasar a las personas para que lo vean, ¿sí? Ahí está. Nosotros como adventistas siempre hemos dicho que cuando Israel estaba en Egipto como esclavo, ellos no tuvieron que hacer nada para ser liberados, que Dios lo hizo todo por ellos. La pregunta es, ¿eso verdad? Eso es lo que se dice. Y mucha gente dice, sí, ¿será eso verdad? Y el título del tema de esta mañana dice, ¿tenía Israel que obedecer a Dios antes de ser librados de la esclavitud de Egipto? Ahí tendría que haber dicho, debía Israel, puse el test, me equivoqué, debía Israel. Y esa es una pregunta que cuando se hace la gente dice, no tenía que hacer nada. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 18, 19. ¿Cuándo fue dada la ley de Dios al mundo? ¿Al mundo? ¿Cuándo fue dada la ley de Dios al mundo? ¿En el Sinaí? En el Sinaí. Pero desde antes. Fue en el Sinaí. Ya usted dijo Sinaí, no se equivoque. No, pero... Ahora, de la persona que vamos a hablar aquí, vamos a ver si vivió antes del Sinaí. Sí, Génesis 18, 19 dice, porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras Biblias dice que Abraham iba a enseñar a su casa a guardar los mandamientos de Dios. O sea, que la ley de Dios no fue dada en el Sinaí. Hemos hablado aquí la otra vez, estuvimos comentando que cuando Eva agarró del árbol y Adán y Eva comieron del fruto de ese árbol prohibido, violaron cada uno de los mandamientos de Dios. Y si nosotros creemos en el espíritu de profecía, dice el libro Patriarcas y Profetas, que la ley de Dios fue puesta en el corazón de Adán. Así que no fue en el Sinaí. No, pusimos al mundo. ¿Ah? Pusimos al mundo. O sea, Al mundo fue en el Edén. ¿Sí o no? En el Sinaí fue dada Israel, pero al mundo fue en el Edén. Ahí es que está el problema. Por eso es que la gente dice, no, la ley es solamente para los judíos, porque solamente miramos las tablas de la ley del Sinaí. Pero no nos acordamos que a Abraham Dios le dijo, yo sé que va a guardar mis mandamientos, y no había existido todavía las tablas de piedra ni el Sinaí. En el Sinaí la ley le fue dada a Israel ¿para qué? ¿Para qué? Para que la enseñaran al mundo. En el Edén la ley fue dada al mundo, por eso fue que Dios tuvo que destruir a la tierra con el diluvio, porque los hombres habían violado la ley de Dios. Ahora, el primer pacto entre Dios y el hombre exigía obediencia, ¿sí o no? siempre. ¿Cuál fue el primer pacto entre Dios y el hombre? Génesis 2, 16 y 17. Ese fue el primer pacto. ¿Qué dice ahí? Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el primer pacto. ¿Exigía obediencia? ¿Qué dijo Dios? Ahí, le dijo a Adán, obedeces y vivirás. Desobedeces y morirás. Ese fue el primer pacto entre Dios y el hombre. ¿Se cumplió ese pacto? ¿El hombre cumplió el pacto o lo rompió? Por eso estamos aquí. O sea, el primer pacto no fue en el Sinaí tampoco. Ese no fue el primer pacto de Dios y el hombre, entre Dios y el hombre. Ese fue el pacto que Dios hizo con Israel. Pero el primer pacto de Dios con el hombre fue: obedece y vivirás, desobedece, morirás. ¿Y a quién se lo dio? A Adán. ¿Nos habrá dado a nosotros también a través de Adán? Por eso es que es al mundo. Por eso es que Dios con el hombre, no es Dios con un pueblo, este pacto. Pacto con Noé. ¿Qué pasó con Noé? Génesis 6, 18 al 22. ¿Cómo se volvió la tierra? Malvada. ¿Sí o no? Y Dios dice: mas restableceré mi pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? Aquel pacto, acuérdense, estamos hablando de Noé, antes del Sinaí, y Dios dice: restableceré mi pacto. Contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada género meterás en el arca, para prevalecerles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su género, y del ganado según su género, de todo lo que se arrastra de la tierra según su género. 2 de cada género entrarán contigo para preservar la vida, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo para ti, y servirán de alimento para ti, para ellos. Y fíjense lo que sigue. Así lo hizo Noé, conforme a ¿qué? A todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. ¿Era un pacto de obediencia, sí o no? ¿Se están dando cuenta que todos los pactos que parecen son pactos de qué? De obediencia. Génesis 7, 1 y 7. Génesis capítulo 7, versículos 1 y 7 dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. ¿A quién? Noé. A Noé. Él no dijo a su familia, él dijo a ti. ¿Cuántos habían en la tierra? Dice los historiadores de ahora que en la tierra había casi la misma cantidad de personas que existen hoy. ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Y casi todos vivían esa cantidad de años. Imagínense un hombre y una mujer viviendo 1000 años, teniendo hijos casi todos los años. Porque no había anticonceptivo, no había enfermedad, no había nada de eso, y procreaban así. ¿Cuánto había? Dice que la tierra estaba llena de maldad. No dice que donde vivía Noé solamente, no dice, la tierra estaba llena de maldad. Pero aquí dice, solo a ti he encontrado justo delante de mí en esta generación. Y Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. Obedeció Noé a Dios. Él no se imagina que yo le dijera a Noé: mira Noé, viene un diluvio, así que tienes que hacer un arca. Y Noé hace así: ok, Señor, hazlo. Y Noé se echa para atrás y se queda así tranquilito esperando que el arca se hiciera. ¿Qué hubiese pasado con Noé?
obediencia. Ahora, Moisés, el gran Moisés, el tremendo Moisés, el hombre más manso de la tierra. El pueblo de Israel gime y le pide a Dios que lo libre, y Dios escoge a Moisés. Y Dios unge a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, por ti voy a liberar al pueblo de Israel. Y lo escoge a él, y lo unge, y lo presenta. No voy a leer. Y Moisés estaba desobedeciendo a Dios. ¿Sabían eso? Cuando Dios llamó a Moisés y lo escogió para liberar al pueblo de Israel, Moisés estaba desobedeciendo a Dios. Y usted dirá, ahora el hermano Ramón se volvió loco. Eso dice la Biblia, lo vamos a leer. Dice en Génesis 4, versículos 24 y 25, dice: y aconteció en el camino hacia Egipto para liberar al pueblo, que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora tomó un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó ir, y ella dijo: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Acuerdan que Dios le dijo a Abraham, mira, para que la señal de que tu descendencia son mi pueblo, tiene que circuncidar a todo varón? Moisés tenía 2 hijos. El mayor lo circuncidaron, pero el menor, la esposa no dejó que fuera circuncidado. Y si Dios exige obediencia, Moisés no podía liberar al pueblo de Dios mientras estuviera desobedeciendo a Dios. Escuchen, Patriarcas y Profetas, página 261. Dice: mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dijo ninguna explicación. ¿Por qué? Porque Moisés sabía lo que estaba haciendo. Pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa. Esposas, cuidado con lo que ustedes hacen hacer a sus esposos. Porque si usted hace que su esposo desobedezca a Dios, Dios lo puede matar a él por culpa suya. Y esposo es igual. Aquí es todo por igual. No. Hay que tirarle a todo el mundo por igual. Los hombres y las mujeres somos iguales. Así que hay que tener cuidado. Y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Acuérdense que ahora Moisés iba a traer a su familia a formar parte del pueblo de Dios, Israel. Y si el hijo no estaba circuncidado, no podía participar de todas esas bendiciones. Pero sigue diciendo: y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Pero usted dice, pero ¿cómo Dios elige a Moisés sabiendo que estaba cometiendo pecado? Porque Dios siempre da oportunidad. Amén. Y como Moisés no lo quiso hacer a la buena, lo tuvo que hacer a la mala. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Estamos en paz, en libertad de adorar a Dios, tenemos todo tranquilo. Y no queremos hacer las cosas. ¿Y qué tiene que hacer Dios a veces? Agarrar la correa. Y usar la correa para que despertemos y digamos, espérate, no Señor, ok, no lo hago más. Sigue diciendo: Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar su marcha. Escuchen lo que pasaría si no pasaba esto y seguía hacia Egipto
sin su hijo ser circuncidado. Dice, en su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse en un gran peligro. Su vida podía conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarme. O sea que si yo sé que tengo que hacer algo para que Dios me proteja y no lo hago, no hay protección. Porque la obediencia a Dios es esencial, es requerida si queremos la protección de Dios. Dice Éxodo 2, 23 al 25, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos a causa de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Una pausa. Este tema está basado en el libro, en la Biblia, pero Patriarcas y Profetas, capítulo número 32. La ley y los dos pactos. Que quiere lo escribe y en su casa lee ese capítulo, para que podamos entender qué significan los pactos. ¿Estamos bajo la gracia? ¿Cuándo surgió el pacto de la gracia? No se atreven a contestar, ¿verdad? Según el mundo, ¿cuándo surgió el pacto de la gracia? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿se acuerdan? Estamos bajo el pacto de la gracia porque Cristo murió en la cruz, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿sí o no? ¿Sabe lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en ese capítulo? Que tan pronto pecó el hombre, vino el pacto de la gracia. Y ese pacto de la gracia fue ratificado con Abraham y fue ratificado completamente con Cristo en la cruz del Calvario. Pero desde que el pecado entró a la tierra, estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque dice Génesis 3:15 que Adán no murió, sino que el que murió fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que dice Apocalipsis que ese Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que el pacto de la gracia no empezó en el Sinaí, no, el pacto de la gracia no empezó en la cruz, el pacto de la gracia empezó tan pronto entró el pecado. Ahora, Dios manda a Moisés y a Aarón a presentarse ante los ancianos. Y cuando Dios manda a Moisés a presentarse a los ancianos, Moisés le dice a Israel, mira, para la liberación hay condiciones. Y la condición principal para ser liberados es que se guarde el sábado. Hey, espérate. El sábado no aparece en la Biblia. Después de Génesis no aparece más hasta el Sinaí. Acuérdense que la pregunta es, ¿tenía algo que hacer Israel para liberarse? Moisés llega ahora al pueblo de Israel, a los ancianos, le dice, el Señor me manda a librarlos, pero hay que empezar a guardar el sábado. No van a ser librados si no guardan el sábado. Está eso en la Biblia. Éxodo 3, versículos 7 y 8. A veces leemos y no prestamos atención a lo que dice la Biblia. Fíjense. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, ya lo leímos, Éxodo 5, 4 al 8, A ver si Israel tenía que guardar el sábado antes de ser librado. Éxodo 5, 4 al 8. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? El pueblo había empezado a guardar el sábado. Y ahora el rey le habían dicho, mira, ahora llegó Moisés y quiere librar al pueblo y le dice que tienen que descansar el séptimo día como la ley de Dios dice. Y el rey le dice a Moisés, ¿por qué tú le dices al pueblo que no trabaje? Váyanse a vuestros cargos. Tienen que trabajar el sábado.
Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y nosotros les habéis cesar de sus cargos. Los hace descansar un día. ¿Cuántos días a la semana trabaja el mundo? 7. 7. ¿Sí o no? ¿Cuántos días dice la Biblia que hay que trabajar? 6. ¿Y descansar? El séptimo. Faraón quería que el pueblo trabajara los 7 días. Y Moisés le dice al pueblo, ¿quieren ser liberados? Tienen que descansar el sábado. Y Faraón dice, no. ¿Ley dominical? ¿Una ley dominical en Egipto? ¿Sí o no? Sí. Y por no querer trabajar el sábado, ¿qué hizo el faraón? No quieren trabajar el sábado. Ahora tienen que buscar la paja. Y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos. Y porque no hacían la misma cantidad de ladrillos, porque descansaban el sábado, los castigaban. Ley dominical. Ley dominical. Pero ahí en el pasaje no dice sábado, ¿verdad que sí? Ahí no dice que descansaran el sábado, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Patriarcas y Profetas, página 263? Dice así. En su servidumbre, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. No estaban guardando la ley de Dios. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos había hecho imposible su observancia. O sea que ellos estaban trabajando 7 días a la semana como esclavos. Pero fíjense, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia era la primera condición para su liberación y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. ¿Tenía Israel que hacer algo para poder ser librados? No me pueden decir que no ahora, porque ahí dice que tenían que obedecer y guardar el sábado. Y no lo dije yo, lo dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Por no querer trabajar el sábado, ¿qué les pasó? Fueron castigados por sus opresores. Cuando venga la ley dominical y no queramos trabajar el sábado, ¿qué va a pasar? La ley dominical no es de ahora, eso viene desde antes. Pero ahora se aplica la ley dominical igual. Ahora se aplica la ley dominical igual. No, pero no en el punto este. La ley dominical es por ciertas horas. Porque usted va a los supermercados, a Walmart y eso, y hay una área que no se pueden vender las cosas hasta cierta hora. Y todos los negocios abren. No hay ley. Lo que hay es horario dominical. Cuando venga la ley dominical nacional, va a decir descanso domingo y trabajo el sábado, obligatoriamente. Eso es ley dominical. Lo que existe ahora son leyes azules, que tienen sus permisos, son permisibles. Hay empresas millonarias que no les importa pagar las multas y venden a cualquier hora. Esto no es ley dominical ahora. La ley dominical es, si no trabajas el sábado, te castigo. Eso es ley dominical. Y el castigo va a ser no poder trabajar ningún otro día, no tener dinero, no poder comprar, no poder vender, todo eso. Eso es ley dominical. Porque ahora usted tiene la elección. ¿Usted trabaja el sábado o no trabaja? Y la ley lo protege, ¿sí o no? ¿Sabe a eso? La ley lo protege a usted. Hay una ley que dice que usted no puede perder su trabajo por creencia religiosa, ni por sexo, ni por nada de eso. ¿Hasta cuándo durará eso? Ahora, Éxodo 12, 7, 13, 22 al 23 y 28. Ahora viene otra exigencia. ¿Cuál era la otra exigencia? ¿Se instituyó qué? La Pascua. Dice, y tomarán de la sangre del cordero y pondrán en los 2 postes
¿Ese es un pacto de obediencia? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que ¿qué? Poner la sangre en los postes. Amén. Y en el dintel de la casa que la han de comer. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre de que estará en una jofaina y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estaba en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Otra obediencia más. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hago la pregunta otra vez. ¿Tenía Israel que hacer algo para poder ser liberado? ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. La pregunta es, ¿será igual con nosotros hoy? Patriarcas y Profetas, página 283. Escuchen. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. ¿Eran libres todavía? No. Pero tenían que poner fe ¿en qué? En lo que venía. ¿Por qué yo obedezco hoy? Porque yo tengo fe en lo que viene de Dios. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas. Y ellos y su familia, escuchen esto, y ellos y su familia debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. ¿Qué tenían que hacer? ¿Separarse de quién? De los egipcios. ¿Qué es Egipto? El mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Mucha gente dice, pero espérate un momento, Ramón, allá habían egipcios con ellos que se unieron en sus casas. Yo sí. Esos egipcios, tan pronto ellos entraron por la puerta manchada de sangre del Cordero que es Cristo Jesús, esos egipcios se estaban separando del mundo y estaban convirtiéndose en pueblo de Dios. Lo mismo que hizo Ruth, la moabita. ¿Saben que Ruth era una prostituta en el templo de Dagón? ¿Saben que los paganos adoraban a sus dioses teniendo relaciones con las sacerdotisas de Dagón? Y esa es la forma de adorar, y Ruth era una de ellas. Pero cuando Ruth conoció el Evangelio, cuando Ruth le enseñaron la verdad del Evangelio de Cristo, Ruth le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras, yo moriré. Y ella dejó de ser moabita y se volvió hija de Dios. Pero aquí dice que había que tener separación. Sigue diciendo. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre y hubieran salido alguno fuera de su casa, no habría estado seguro. Obediencia total. Total, es en todo. No es lo que yo quiero obedecer a Dios, y en lo que me gusta obedecer a Dios, y en lo que no me gusta yo hago la forma a mi manera. Caín y Abel, una pregunta. ¿Obedeció Caín a Dios, sí o no? Piensen. Si yo le digo que sí, ustedes dicen, no. Caín obedeció a Dios, pero lo obedeció a medias, a su manera.
¿Sabe que en el sacrificio había que traer también frutas y vegetales? Había que traer un cordero. Vamos a ponerlo como los diezmos. El cordero era obligatorio. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Los diezmos, obligatorios. Las ofrendas son por amor. Caín quería el amor de Dios, pero Caín no quería la obediencia a Dios. Por eso Caín obedeció a medias. Vayan al libro Patriarcas y Profetas, lean el capítulo Caín y Abel y van a encontrar lo que yo acabo de decir. Obedeció a Dios a su manera. ¿Y qué pasó? Cuando el hermano le dijo a Caín, mira, tienes que obedecer a Dios en todo, ¿qué hizo Caín? Mató al hermano. Cuando alguien nos dice a nosotros que tenemos que obedecer a Dios en todo, por ejemplo, la reforma pro salud, que hay que obedecer a Dios en todo en cuanto a la reforma pro salud, ¿qué hacemos con el hermano que nos dice eso? Lo matamos. Extremista, pastor, no mande más ese hermano aquí a predicar otra vez porque nos está diciendo cosas muy duras. Hacemos lo mismo que Caín. Ahora se callaron todos. Pero Israel tenía que obedecer a Dios ¿en qué? En todo lo que él dijo. No lo que dijo Moisés. Aquí no estamos hablando de obedecer a Moisés. Aquí estamos hablando de obedecer ¿a quién? A Dios. No es obedecer a la iglesia adventista movimiento de reforma. No es obedecer al anciano, al pastor. No. Es a Dios. Amén. Porque cuando yo quiero la protección de Dios, cuando yo quiero ser liberado del pecado, yo tengo que obedecer a Dios. Porque si no, no hay libertad. Y por eso el próximo punto es obediencia si queremos la protección de Dios. Este pasaje yo espero que ustedes lo conozcan y lo tengan subrayado en su Biblia. Yo creo que cada miembro de la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma debe tener este pasaje subrayado en su Biblia. Éxodo 15, 26 y 27. ¿Han leído este pasaje alguna vez? Si yo les digo que ese fue el momento en que Dios le dio al pueblo de Israel la reforma pro salud, ¿ustedes me lo creerán? Dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. ¿Cuántas enfermedades debería tener el pueblo de Dios? Ninguna. ¿Y por qué estamos tan enfermos? La desobediencia. Por eso es que Dios no nos puede proteger contra las enfermedades que existen en el mundo. Porque no obedecemos a Dios. Obedecemos al hombre. Vamos a ver qué dice el doctor. A ver cómo me puedo curar el cáncer. ¿Usted cree que los doctores curan cáncer? Los doctores mandan a matar a la gente que tiene cáncer. Porque la quimioterapia lo que hace es matar a la gente. Pero Dios dice, si tú obedeces no hay cáncer. Si tú obedeces no hay diabetes. Si tú obedeces, no hay alta presión, no hay hígado dañado, no hay riñones dañados. Si tú obedeces a Dios, todas esas enfermedades que el mundo padece, no las vas a tener. Pero no queremos obedecer a Dios. Porque hay un decir que dice que el pez muere ¿por dónde? El cristiano está enfermo por lo que come. Si comes como el mundo, te vas a enfermar como el mundo. Por eso es que hay que separarse de Egipto. Y a veces ponemos énfasis en la vestimenta. No, la mujer no se puede cortar el pelo. La vestimenta tiene que ser así. ¿Y la comida? Agarramos el espíritu de profecía y aceptamos todo lo que dice en cuanto a la vestimenta, todo lo que dice en cuanto a la adoración. Pero cuando viene la comida, no, espérate. Ahí no.
queremos que Dios nos salve de las enfermedades. ¿No lo va a hacer? No lo va a hacer. Él lo ha dicho. Éxodo 16, 26 al 30. La prueba del sábado con el maná. No hemos llegado a Sinaí y ya Dios los está probando la segunda vez con el sábado. ¿Dónde fue la primera vez que lo probó con el sábado? Antes de liberarlos. O sea que ya ellos sabían acerca del sábado, sí o no. No eran ignorantes en cuanto al sábado. Entonces ahora Dios les hace una prueba. Yo no voy a leer esto para ir adelantando. ¿Qué les dio? Maná. Y el sábado ocurrían 3 milagros. En el sábado ocurrían 3 milagros maravillosos. ¿Qué cantidad tenían que recoger todos los días? Un gomer por persona. El que agarrara un poco más de un gomer y lo guardara para el día siguiente, ¿qué pasaba? Gusano. Es increíble. ¿Usted ha visto alguna vez algún pan que le dé gusano? Al pan le da hongo, pero no gusano. ¿Por qué al maná le daba gusano? Porque el maná representaba ¿a quién? A Cristo. Guardaban para el día siguiente, se daba gusano. Pero ¿qué pasaba el viernes? El primer milagro. El viernes caía una ¿qué? Una doble cantidad. Porque tenían que recoger una doble cantidad por personas. Y lo que guardaban para el sábado, cuando lo buscaban, estaba tan fresquecito como el viernes. Otro milagro más. No le daba gusano. ¿Y sabe cuál era el tercer milagro? Que el sábado no caía maná. Pero siempre hay gente cabecidura. Siempre hay gente que quieren obedecer a Dios como a ellos les da la gana. Y hubo gente que recogieron el viernes un gomer y dijeron, no, yo salgo mañana a recoger. Y se fueron a recoger y encontraron nada. Y Moisés se enojó. Y Dios se enojó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir violando mi día? Y no ha llegado a Sinaí. Así que cuando usted venga y venga un evangélico de esos que dice no fue en el Sinaí, usted le saca Éxodo y le dice no, el sábado fue antes del Sinaí. ¿Okay? Fíjense. Patriarcas y Profetas, páginas 302 y 303. Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, 40 años, los israelitas presenciaron un triple milagro que debía inculcarle la santidad del sábado. ¿Por qué quiero leer esto? Para que vean que no lo digo yo. Cada sexto día caía doble cantidad de maná, nada caía el séptimo, y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que los que se guardaban los otros días se descomponían. En las circunstancias relacionadas con el envío del maná, tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido como muchos alegan cuando la ley se dio en el Sinaí. Antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado. Así que el sábado es obligatorio, ¿sí o no? Sí. Hay pastores que están diciendo hoy que el sábado no tiene nada que ver con nuestra salvación. Si usted escucha a un pastor decir eso, salga corriendo. No empiece a discutir con ese pastor. Usted salga corriendo. Porque ese pastor no tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene otro espíritu. Porque aquí estamos leyendo que es que obligatorio si queremos la protección y la salvación de Dios. Al tener que recoger cada viernes doble porción de maná en preparación para el sábado, día que no caía, la naturaleza sagrada del día de descanso les era recordada de continuo. Y cuando parte del pueblo salió en sábado
a recoger el maná, el Señor preguntó, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero espérate, los mandamientos fueron en Sinaí, por aquí Dios dice que hay que guardar los mandamientos, no era solamente el sábado entonces, eran todos. Así que ellos conocían la ley de Dios. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿tenían que obedecer si querían ser librados? Ahora cambió, ¿verdad que sí? Al principio habían algunos que no, ahora, ¿verdad que sí? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿tenemos que obedecer a Dios si queremos ser librados y salvados? Ahora, el becerro de oro. Esa historia bien conocida por nosotros. Ese Aarón tan bueno. Moisés era malo. Moisés era muy estricto. Aarón era bueno. No queremos a Moisés, queremos a Aarón. Porque Aarón permite lo que nosotros queramos. Le pedimos un becerro, lo hizo. Le pedimos que nos deje ponernos joyas, lo permite. Le pedimos que podamos comer lo que queramos, sí, no hay problema. Moisés no, Moisés es estricto. ¿No parece la misma condición? ¿No parecemos así nosotros por Israel? Éxodo 33, 5 al 7. Pues Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel. Antes de leerlo, mírenme acá, no leo. Cuando Moisés está allá 40 días, Dios le dice, mira, tu pueblo, antes eran el pueblo de Dios, ahora Dios dice, es tu pueblo, ese no es mío. Y Moisés, no, mi pueblo no adora a animales así, ese es tu pueblo, Moisés. No, pero Señor, tú lo sacaste, no, mi pueblo no adora ídolos, mi pueblo no hace, porque hasta relaciones sexuales está manteniendo ahí, ¿sabían eso? Ilícitas. Mataron a los levitas que le estaban diciendo, no hagan eso. Y Moisés baja y Dios le dice, tu pueblo, quítate que lo voy a destruir. Moisés baja y rompe las tablas, agarra el ídolo, lo tira al arroyo, lo derrite y le dice a beber. Y bébanse esa agua. ¿Ven la diferencia entre Aarón y Moisés? Hoy no queremos a Moisés, queremos a Aarón. Pues Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel. Después de todo eso, ahora Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer el pueblo si quieren volver a ser pueblo de Dios. Y Jehová le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Voy a leer otra vez. Y Jehová dijo a Natarén, di a los de la iglesia de Maven, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. ¿Verdad que ahora duele más? Porque antes estamos hablando de Israel y cuando nos toca a nosotros dice, no, espérate, si nosotros somos adventistas y nos portamos bien. Somos el pueblo de Dios. ¿Por qué tú nos hablas así, Moisés? Arrepentirnos nosotros y nosotros somos santos. Quítate pues ahora tus atavíos, en otras Biblias dice tus joyas, para que yo sepa lo que he de hacer. Mira, quítate esas joyas para ver si yo te acepto como pueblo otra vez. ¿Obediencia, sí o no? Entonces los hijos de Israel se despojaron de los atavíos desde el monte Horeb, y Moisés, fíjense bien las consecuencias de ese gran pecado, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión. ¿Qué pasó? Acuérdense que el tabernáculo estaba en el centro del campamento, las tribus alrededor y el tabernáculo ahí. Pero Dios se había molestado tanto que dijo a Moisés, mira Moisés, quítame de ahí, porque me molesto un día y la gloria mía sale tanto que destruye todo lo que está alrededor. Y Moisés tuvo que sacar el tabernáculo, lo puso lejos del campamento y la gente que quería adorar a Dios, ¿qué tenía que hacer? Ir allá. Por desobedecer a Dios. O sea que cuando yo vengo a la iglesia y yo adoro a Dios como me da la gana,
y yo tengo mi mente puesta en otra cosa que no es en el mensaje, ¿qué pasa con la gloria de Dios? ¿Y quién se queda? Si Dios se va, ¿quién se queda? ¡Auch! Yo digo a ustedes, donde está Satanás yo no quiero estar. Porque ese espíritu es malo. Por eso es que tenemos que tener cuidado aquí. En esta la casa de Dios. Hay una cita en Mensajes Selectos, tomo 3, que dice que cuando se permite que los niños estén en la casa de Dios corriendo, jugando y alborotando, ¿sabe qué dice la mensajera de Dios? Que el lugar de adoración a Dios se convierte en una misma Babilonia. Cuando juegan con el celular. Peor. Pero es que nosotros lo traemos a la iglesia también, no traemos ni la Biblia. La escuela sabática en el celular, la Biblia en el celular, ya ni la Biblia se trae a la iglesia. Y le enseñamos a los niños eso. No queremos que los niños tengan eso en la iglesia, pero yo estoy aquí con el celular. ¿Qué testimonio le estamos dando? Somos Aarón. Moisés dice no celular. Aarón dice sí, pueden usar el celular. ¿A quién le creen? Eso es duro. Pero nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve a decirlo. ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología nos tiene atados. Nos tiene atados la tecnología. ¿De qué van los mensajes? Entonces, pues no, cerremos las iglesias entonces y no prediquemos. Porque la gente nos ve. Somos cartas abiertas al mundo. Le decimos al mundo, somos el pueblo del libro. ¿Dónde está el libro? En la librería. Todos los ministerios que yo veo en las redes sociales, todo el mundo con computadora en la púlpito, nadie lleva la Biblia. Todo el mundo, lo primero que hacen es, y todo está ahí. Ya no se lleva ni la Biblia, no se lleva nada, ni el himnario, ni los libros del Espíritu de Profecía. Estamos como el mundo. Y queremos que Dios nos proteja. Patriarcas y Profetas, página 328. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado. Y le declarará a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti te pondré sobre gente grande. Así estaba Dios, molesto. Aquellos que dicen que Dios no se molesta con la desobediencia, estudien. Dios sí se molesta. Y por la misericordia de Cristo estamos vivos nosotros. Amén. Porque si Dios hiciera lo que quisiera hacer con nosotros, mire gente, página 333 de Patriarcas y Profetas. Ahora viene Moisés. Su ira se encendió, la de Moisés. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, Moisés arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. ¿A cuántos aquí nos gusta correr mucho en la calle cuando vamos a distancias largas? El límite dice 65. Yo voy a 80. 100. O a 100. Y usted antes de salir, Señor, protégeme. El límite dice 65, usted va a 100. ¿Sabe lo que pasó? El ángel que iba con usted se quedó a 65 y usted está allá a 100. El ángel está allá, usted allá. Y pidió la protección de Dios. Dios con la desobediencia no empureció. Como dijimos al principio, obedeces y vivirás, desobedeces y morirás.
semana pasada, el sábado pasado, íbamos a visitar a una persona que padecía de cáncer, nos había dicho que estaba en el hospital. Y cuando salíamos de la iglesia, mi esposa y yo, que íbamos de camino a la casa para visitarlo, nos dijeron ha muerto. Me dolió en el corazón. Porque se le habló a esta persona de la reforma pro salud. Se le habló de la exigencia de Dios de cuidar el cuerpo. Se le habló de la exigencia del mensaje de los 3 ángeles de tener un cuerpo sano. Porque la reforma pro salud está en el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y sabe lo que él decía? Le encantaba la carne, la Pepsi-Cola, todo eso le encantaba a él. ¿Y qué pasó? No tuvo protección de Dios. Y lo agarró el cáncer. ¿Se salvará? No lo sé. ¿Se habrá arrepentido sinceramente de lo que hizo? No lo sé. Dios es el único que sabe. Yo no puedo decir que se perdió, tampoco decir que se salvó, porque Dios conoce el corazón en ese momento. Pero si usted está toda su vida rechazando la luz de Dios y porque está en la cama se arrepiente, hay que tener cuidado, hermanos. Esto no es de juego, esto no es un relajo, esto es serio, es de vida o muerte. 337, página 337 de Patriarcas y Profetas. Con profunda tristeza el pueblo enterró sus muertos. 3,000 habían perecido por la espada. Una plaga invadió poco tiempo después el campamento. Y luego les llegó el mensaje de que la divina presencia ya no les acompañaría más en su peregrinaje. Jehová había declarado: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y se les ordenó: quítate pues ahora tus atavíos, que yo haré lo que tengo de hacer. Hubo luto por el campamento, compungidos y humillados. Los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Tendrá Dios que mandar la espada y la plaga donde nosotros para que definitivamente le obedezcamos? ¿Tendrá Dios que hacer eso? Dios no lo quiere hacer. Dios es amor, misericordia, pero el fuego consumidor. Y donde hay pecado, ya yo le leí a ustedes lo que dice el libro de Salmos y el libro de Isaías. ¿Quién estará frente al fuego consumidor? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los que van a estar frente al fuego consumidor? Los que tengan una boca pura, una vida santa, los que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos estarán ante el fuego consumidor, porque Dios es el fuego consumidor. Y los salvos estaremos frente a Él. Hay un fuego consumidor. Sí, que los eternos santos y salvados estaremos frente a Él, sin pecado, pero aquellos impíos con pecado frente al fuego consumidor son consumidos. Ahora, Jesús. Todos creemos en Jesús, ¿verdad que sí? Entonces hay que creerle a Jesús, ¿sí o no? Amén. Levanten la mano los que decimos ser pueblo de Dios. Los pueblos de Jesús, levanten la mano. Si usted se siente ser pueblo de Jesús, entonces hay que hacer esto. Mateo 12, 46 al 30. Y cuando él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. María, su madre y sus hermanos. Y le dijo uno: aquí tu madre y tus hermanos están afuera y querían hablar contigo. Y respondió él, al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano a sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, hermana y madre. ¿Se entiende? Somos el pueblo de Dios. ¿Qué hay que hacer? Su voluntad. Ahora, amigos de Dios. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? ¿Queremos ser amigos de Cristo?
Ese es el mejor amigo, ¿sí o no? Sí. Lucas 8. Perdón, Juan 13, 15, 14 y 15. Juan 15, 14 y 15. Porque Lucas dice lo mismo que Mateo, por eso no lo voy a leer. Vosotros sois mis amigos. Sí. Hay que subrayar ese sí. Hacéis lo que yo os mando. Ahí está. Si yo no hago lo que él dice, mi amigo soy. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os llamaré amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Si yo quiero ser hermano de Cristo y madre de Cristo, tengo que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, Padre. Si yo quiero ser amigo de Cristo, yo tengo que hacer lo que Él dice. Amén. Obediencia. No nos gusta esa palabra. No nos gusta obedecer. Al ser humano naturalmente no le gusta obedecer. A nosotros no nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros decimos, este es mi cuerpo, aquí mando yo. ¿No? Usted ni por creación ni por redención es suyo. Por creación y redención somos de Dios. Amén. Y hay que hacer con el cuerpo que Dios me dio lo que Él diga, no lo que yo diga. Amén. Ahora, Pablo, ¿creemos en Pablo? Tenemos que creer en Pablo. Porque si usted no cree en Cristo, vamos a creer en Pablo entonces. Porque la gente cree en Pablo, ¿sí o no? El mundo entero cree en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es de gracia. ¿Sí o no? Pablo es el que dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hay un pasaje que dice, porque estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia, vamos a dejar de obedecer la ley. Pablo dice, no, de ninguna manera. Eso no lo leen. Ese pasaje no lo leen. Ellos se quedan en el pasaje, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero si siguen más adelante, Pablo dice, hay que obedecer la ley, aún estando bajo la ley. ¿Desde cuándo comenzó el pacto de la gracia, dijimos? Tan pronto entró el pecado por la desobediencia, comenzó el pacto de la gracia. Y hemos estudiado que bajo el pacto de la gracia tenemos que seguir obedeciendo, ¿sí o no? Pablo dice, 1 Corintios 10, 6 al 12. Pero estas cosas fueron ejemplo para vosotros. ¿Cuáles cosas? Pablo viene diciendo lo que hizo el pueblo de Israel. Pablo dice, mira, no hagan esto para que no les pase lo que le pasó a ellos. No adoren ídolos para que no mueran tantos. No murmuren para que no entren las serpientes y mueran tantos. Y Pablo dice, eso que está allá fue escrito para ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas. ¿Qué dice Pablo? Codiciar no es un mandamiento. ¿Sí? ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. Entonces Pablo dice, bajo la gracia, no codicies. Como ellos codiciaron, ni seas idólatras. ¿No hay un mandamiento que dice no tengas ídolos? Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. A jugar. Ni forniquemos. No hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ese es Pablo, el de la gracia. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. No tentemos a Cristo. ¿No hay un pasaje que dice no tentéis a Dios porque Dios no puede ser tentado? Como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por los destructores. Y todas estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Pablo, el de la gracia, nos dice, guarda la ley de Dios.
Si no guardas la ley de Dios, te va a pasar todo lo que le pasó a ellos y te vas a perder. Patriarcas y profetas. Escuchen. Página 390 y 391 y estamos terminando. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Los grandes principios del amor de Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración de lo que había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo eso, pero ¿de dónde lo sacó? De Deuteronomio 6, 4 y 5. Y Levítico 19, 18. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones. La demanda de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. Porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y para terminar, a fin de conocerle, en un matinal, dice, octubre 20, bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál fue el primer pacto que hizo Dios con el hombre? De todo árbol puedes comer. Ese fue el primer pacto, ¿verdad que sí? ¿Saben cuál es el nuevo pacto? Génesis 3:15. El nuevo pacto no fue hecho en la cruz. Ya había un pacto hecho con Dios y el hombre, no comas del árbol. Cuando el hombre peca, viene el nuevo pacto de la gracia. Bajo el pacto de Adán, de Dios con el hombre a través de Adán era obediencia, ¿verdad que sí? Bajo el nuevo pacto de la gracia, dice, bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. ¿Entendemos? Salmo 101:8 dice así. Fíjense, ya leímos. Déjenme poner la lámpara porque estoy un poco cansado de la vista. Para eso tengo el celular aquí para alumbrar. Dice, ya leímos Salmo 101, 6 y 7. ¿Qué dice el 8? Dice, por la mañana cortaré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Si obedecemos, viviremos. Si desobedecemos, moriremos. Que Dios nos ayude. Porque como dijimos en la escuela sabática, el tiempo se está acabando. Y nosotros estamos durmiendo. Y Cristo está a punto de decir, consumado es. ¿En qué lado estoy? Vamos a cantar el mismo himno que cantamos al principio, himno 454. ¿Y qué era? 454. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno como si verdaderamente quisiéramos ser como Daniel.
muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Amén. A Daniel imita. ¿Qué hizo Daniel? En toda su vida, ¿qué fue lo que hizo? Obedecer a Dios. ¿Y lo quisieron matar? ¿Lo pudieron matar? No. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos amor, porque en ella encontramos misericordia, porque en ella encontramos paz. Pero también en ella encontramos condiciones para ese amor, esa misericordia y esa paz. Ayúdanos a aceptar esas condiciones. Ayúdanos a vivir esas condiciones para ser testigos tuyos en un mundo que perece. Señor, queremos estar contigo. Queremos que tú vengas, pero no estamos listos. Que podamos prepararnos para tomar las decisiones correctas en el tiempo que sea necesario. Y que de ahora en adelante podamos ser verdaderamente tus hijos. Gracias nuevamente, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Dios amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Ahora daremos la salida con reverencia y nos daremos el saludo allí en la puerta. Que el Señor los acompañe.